Hola traders, bienvenidos. Esto que estáis viendo aquí en pantalla ahora mismo es, sin lugar a dudas, lo he pensado mucho antes de hacer este vídeo, de verdad, son los motivos por los cuales la mayoría de traders son engañados. Es decir, no saber esto, no saber cada uno de estos elementos, lo que significan y cómo se aplican a tu trading, hace que la mayoría de gente que os quiera enseñar o vender una estrategia como ganadora, os la pueda colar. Y es que yo entiendo que cuando eres trader, lo que más gusta, lo que es más divertido, es operar, es estar delante de los gráficos, es eso, es lo más sexy, ¿no? Estar operando, gestionando, abriendo posiciones, analizando gráficos. Entiendo que eso es lo más divertido, pero por desgracia, lo más divertido no es lo más rentable. Y muy pocos traders tienen ganas de ponerse un poco tiempo, os aseguro que en estos 15 minutos que va a durar este vídeo os voy a enseñar lo básico que necesitas saber de estadística, de probabilidades, para que nunca más dudes de si tu estrategia es rentable, de si la estrategia que te está enseñando es ganadora de verdad. Es decir, tendrás los conocimientos básicos y necesarios para aplicarlos en ti mismo, para que así sepas si lo que estás haciendo en el mundo del trading tiene sentido. Porque yo sé que esto da mucha pereza, y ahora, como veis, he montado un PowerPoint aquí rápido para que sea claro y visual. Yo entiendo que da pereza aprender cierta estadística o ciertos conceptos, y a veces te hablan de eso, ¿no? De ratio Sharpe o de, yo qué sé, o de time underwater, de profit factor, y ostras, te echa un poco para atrás. Pero os aseguro, con solo tener 4 conocimientos básicos que os voy a enseñar en este vídeo, ya vais a avanzar muchísimo para que no os vuelvan a engañar. Entonces, como veis, vamos a empezar con estadística básica, ¿de acuerdo? Aplicada para el trader. No hay nada avanzado, luego ya depende de vosotros si queréis seguir ahondando un poco más. Yo os recomiendo que lo hagáis, pero con esto básico ya es más que suficiente. Entonces, ¿qué entendemos por estadística aplicada al trading? ¿Y cómo se vincula esta con la psicología? Que os explicaré el motivo de por qué hago este vídeo. La estadística, conocer los datos estadísticos de tu operativa, es lo que te separa directamente de un trader que cuando gana no sabe por qué gana y que cuando pierde no sabe por qué pierde. Es decir, tú puedes ser un trader que a día de hoy no gana, que es perdedor, pero al menos saber por qué ocurre eso y, por lo tanto, cómo mejorarlo. O puede ser un trader ganador que esté ganando y sepa por qué está ganando. Y eso significa que conoce ciertos elementos de su operativa que le ayudan a que, si en algún momento deja de ser ganador, podrá cambiarlo y volver a ser ganador. Y fijaos cómo se vincula eso con la psicología, y es que en un entorno de incertidumbre total, la estadística, los números, la probabilidad, te dan cierto grado de certidumbre. Es decir, te ayudan a tener un poco más de control dentro de un entorno en el que tenemos muy poco control. Y por lo tanto, como veis aquí, el control, tener control en tu operativa, es lo que te da confianza. Tener datos objetivos, datos realistas de lo que estás haciendo, de poder compararlo con otros traders, de poder ver si vas por el buen camino, te estás equivocando, si está pasando algo raro, si no, ese tipo de información que solo tienes a través de la estadística te ofrece una seguridad añadida a tu operativa. Estás operando y sabes por qué operas, cuándo operas, cómo operas, por qué deja de funcionar, por qué está funcionando más de la cuenta. Conoces todo lo necesario para saber que tienes cierto grado de control. Entonces, cuando yo hablo de estadística y de probabilidades a veces en las sesiones de psicología y con otros traders, la mayoría de gente le genera rechazo porque se cree que hay que ser matemático para saber esto. Y en absoluto. Os lo vais a ver ahora, os voy a explicar muy sencillo y os voy a explicar en un Excel cómo trasladar esa información. A día de hoy hay muchas plataformas que te ofrecen estos datos. Y eso hace que mucha gente se relaje, decir, bueno, si me lo dan, pues entonces ya no hace falta que yo lo entienda. El problema es que, aunque te lo den, si tú no sabes cómo utilizar esa información, no sirve de nada. Así que no os digo que vosotros mismos calculéis esto, aunque os lo voy a enseñar, pero al menos que cuando lo veáis en alguna plataforma o si queréis calcularlo vosotros mismos, que sepáis por qué se hace esto y qué sentido tiene. Os aseguro que esto no os lo quiere enseñar nadie, en ningún tipo de curso de trading que quiera engañaros os va a enseñar esto, porque os estaría dando las herramientas, el poder para descifrar que os está engañando. Así que es importante que lo sepáis. Así que, como veis, son 10 cosas solo que necesitáis saber, ¿vale? Lo básico son 10, ¿lo veis? Son estos de aquí, estos 6, más estos 4 que tengo aquí recogidos. Vamos a ir uno a uno muy rápido. Tenéis que conocer la media de vuestros profits, es decir, cuánto ganáis de media en cada una de vuestras operaciones ganadoras. Y lo único que tenéis que hacer para saber eso es sumar todo lo que ganáis en cada uno de los profits, eliminando los stops, los break-evens, todo, solo los profits. Cogéis esos profits, los sumáis y los dividís entre el número de trades en profit que habéis tenido. Después hay que hacer lo mismo con los stops. Es importantísimo que conozcáis vuestra media de stop. Y el proceso es el mismo, traders, es sumar todos los stops, eliminando profits, eliminando break-evens, todos los stops que tengáis, los sumáis y los dividís entre el número de stops que hayáis tenido. Y ya tendréis 2 elementos básicos, que son la media de los profits y la media de los stops. Esto puede ser en dinero, puede ser en número de puntos, de pips, de céntimos, no importa. Lo que importa es que tengáis la media.
¿Esto qué nos da? Lo que veis aquí en el punto 3, que es el ratio riesgo-beneficio que todos conocemos y que mucha gente piensa, ¿no? Y dice, yo quiero un 5:1, un 6:1, un 25.000:1, pero la realidad es otra, y es que cuando haces los cálculos te das cuenta de que el ratio que tienes finalmente no es siempre el que quieres. Y el ratio de riesgo-beneficio te ayuda a saber la media de lo que ganas cuando ganas, junto con la media de lo que pierdes cuando pierdes. Así que lo que tienes que hacer es dividir la media de los profits por la media de los stops. Imaginemos un caso en el que un trader gana de media, no sé, pongamos $200 y pierde de media $100. Si tú divides eso, te dará una relación de ratio beneficio-riesgo de 2:1. Cuando ganas, ganas el doble de lo que pierdes cuando pierdes. Ok, pero esto no sirve de nada saberlo, porque mucha gente solo se focaliza en cuánto dejas correr los beneficios, si no lo contemplas con el cuarto punto, que es la tasa de acierto, el win rate. Y el win rate, la tasa de acierto, no es nada más que seleccionar todos los trades que has hecho, todos y cada uno de ellos, stops, profits y break-evens, y medir qué porcentaje de ellos son profits y qué porcentaje de ellos son stop loss. De esta manera, si en una muestra de 100 trades, por ejemplo, si de ellos 70 han sido profits y 30 han sido stops, tendrías un 70% de win rate en esa muestra de 100. Entonces, cuando tienes estos dos elementos, que son los más básicos, te permite hacer el primer cálculo importante que tienes que saber para conocer si la estrategia que estáis operando realmente gana, y es la esperanza matemática. Todo esto luego al final del vídeo os lo enseñaré directamente en el Excel con la fórmula y lo voy a hacer, para que veáis que es facilísimo. Pero la esperanza matemática lo único que te dice cuando lo utilizas es saber cuánto ganas de media por cada uno de los trades que lanzas a mercado. Y se consigue al multiplicar la tasa de acierto que tienes, la tasa de veces que tienes profit, por la media de profits de lo que ganas cuando ganas, es decir, la media de tus profits, y lo restas a también la tasa de pérdidas que tienes multiplicada por la media de stops que tienes. Repito, luego esto lo veremos y lo vais a entender muy fácil, pero eso te da un número, y ese número es lo que te está diciendo es, cada vez que entras a mercado, de media estás ganando o perdiendo X dinero o X puntos. De esta manera, cuanto más alto sea el número en positivo, mejor para ti, significa que cada vez que entres al mercado, aunque en ese trade concreto pierdas, a largo plazo de media ganas X dinero, y en cambio si es negativo, te está diciendo que esa estrategia, aunque ganes esa vez, en un trade o en varios de ellos, a largo plazo pierde dinero. Después tenemos el profit factor, que también es otro elemento muy común utilizado en los traders para saber si la estrategia gana, y es lo más sencillo del mundo. Es simplemente divides los beneficios que has tenido totales por los beneficios, por las pérdidas totales que has tenido, y eso te da un número. Ese número, cuanto más grande sea a partir de 1, mejor. El profit factor básicamente te está diciendo si la estrategia es ganadora, si realmente es rentable. Entonces, vamos a pararnos un momento aquí, antes de seguir a la siguiente plana, y os explico por qué esto es importante de conocer. Y es que me encuentro a muchos traders que todavía no tenéis claro cuáles son los números esperables de una estrategia ganadora. Y cuando os pregunto, por ejemplo, qué win rate tenéis o qué tasa de acierto y qué ratio riesgo-beneficio, me encuentro a muchos traders que me dicen, mi estrategia, la que me han enseñado en mi mentor, en mi curso, tiene un ratio beneficio-riesgo de 4:1, por ejemplo, y acierta el 50% de las veces, una tasa de acierto del 50%. Y hay otras veces que es más, que me decís que aciertas, o sea, tienes un ratio de 5:1 con un 70% de acierto. Ese tipo de cosas, ese tipo de relaciones son inexistentes, no ocurren. Ocurren solo en periodos muy cortos de tiempo. Y eso, lo que me está diciendo de un trader que me viene en las sesiones de psicología así, es que tiene unas expectativas irreales de lo que esperar de una estrategia de trading. Por lo tanto, es fácil engañar a ese trader, porque si tú le dices que tu estrategia, la que tienes que operar, tiene que dar ciertos números, y tú como trader nunca los vas a tener mantenidos en el tiempo, porque son imposibles esos números, porque no conoces la realidad de estos dos conceptos, de esta esperanza matemática, es fácil que tú te desilusiones contigo mismo. Es fácil que tu mentor, el vendedor del curso que has comprado, de la estrategia, te diga que la culpa es tuya, te diga que no eres buen trader, que los números son esos, que es lo que consigue él, y que si tú consigues menos es que eres peor trader. Cuando la realidad es que muy probablemente, porque me ha pasado muchas veces, analizamos un poco la estrategia que está haciendo ese trader, que piensa que tiene que tener un ratio mejor o un win rate mejor, y tiene estrategias con un 40% de win rate, con un ratio de, no sé, 1,9:1 o de 1,8:1, de 2:1, y son estrategias ganadoras, son estrategias muy ganadoras. Y si trabajase sobre ellas, conseguiría estrategias realmente rentables en el largo plazo. Pero como le han dicho que lo que tiene que esperar es algo totalmente descabellado y no conoce este tipo de conceptos, la desecha, la deja, o se siente mal, pierde autoestima, pierde confianza, cree que es mal trader. ¿Veis el poder de esto? Es importantísimo que conozcáis la realidad de los números y cuáles son los números que tienen otros traders, porque esto lo que te ayuda es a compararte con lo que hay fuera, con otros traders. De esta manera, cuando veas que otros traders como tú consiguen estadísticas
que ni de cerca se acercan a lo que te dicen que tienes que ganar los vendehumos, es cuando puedes darte cuenta, identificar que te están engañando. Así que por ello es necesario también que conozcas este otro tipo de elementos muy básicos estadísticos que tienes que recoger. Primero, la distribución por horas de tus trades, es decir, en qué horarios tu estrategia funciona mejor o peor. Lo importante al principio, muchos traders, os explico por qué es importante esto, es que pensáis de manera totalmente subjetiva, sin ningún motivo detrás que avale eso, que hay determinadas horas para vuestra estrategia que son mejores. Las kill zones o horas de más volatilidad, creéis de manera totalmente insustanciada, no objetiva, solo porque os lo han dicho, que esas zonas son mejores. Pero tenéis que comprobarlo vosotros mismos con vuestros ojos, que realmente es así. Por lo tanto, lo que tenéis que hacer para que una estrategia, saber cuándo funciona y si funciona, es intentar aplicarla en el máximo rango de tiempo posible en el mercado. Y de esta manera tendrás unos datos de cómo funciona una estrategia en diferentes horarios y podrás ver con datos cuándo funciona mejor y cuándo funciona peor. Además, podréis ver cómo fluctúa vuestra curva de atención, ¿no? De la capacidad que tenéis, vuestros recursos cognitivos, para ser buenos traders, porque no todo el mundo puede estar 3, 4 o 5 horas operando constantemente. Seguramente hay una curva de rendimiento en la que al principio quizás te cuesta un poco más estar atento, despegar, luego tienes mejores rendimientos y luego este rendimiento cae. Te ayuda a tener una visión de ti mismo externa, realista. Pero de nuevo no creáis todo lo que os digan. Nos dicen, no, es que esta estrategia funciona más en la ventana europea o en Londres o lo que sea. ¿Cómo sabéis eso? ¿Lo habéis comprobado? ¿Realmente funciona mejor en esas horas? ¿O no lo habéis comprobado y simplemente estáis haciendo eso porque os lo han dicho? Lo mismo ocurre con el número de trades. Es importantísimo que acumuléis una serie de trades en la muestra que tengáis que cumplan dos requisitos. Uno, que es que sea significativa esa muestra, es decir, que tenga el número de trades suficiente como para decir que esa muestra es sólida, que no es algo producto del azar, y otra, por el otro lado, que sea representativa, es decir, que esa estrategia, ese número de trades que habéis creado, que estáis operando, esté aplicada en contextos de baja volatilidad y de alta volatilidad, de tendencia alcista, bajista y lateral, que esté en momentos que sean más estacionales y otros menos estacionales. Cuando tú ves eso y tienes esa muestra, puedes sacar conclusiones a futuro mucho más probables. Puedes decir, ostras, si mi estrategia ha sobrevivido en todos estos entornos, significa que es probable que en futuros entornos similares se comporte igual. Pero es que la mayoría de traders no hacéis eso. La mayoría de gente que no queréis hacer backtests, que no queréis analizar datos, hacéis backtests de 3 meses, 4 meses, tenéis 100 trades y empezáis a sacar conclusiones que creéis que son válidas cuando en realidad no lo son. Saltáis a mercado real con esa muestra que es insignificante, que no es ni significativa ni representativa, y os dais la hostia. Y entonces empiezan los lloros. Y me contactáis a mí para decirme, mira, Víctor, que es que psicológicamente mi mentor me ha dicho que lo hago muy mal, que no soy un buen trader, que no tengo gestión emocional, y es mentira. Es que simplemente, ¿cómo vas a confiar en una estrategia que no te ha demostrado en el pasado que realmente tiene sentido aplicarla en el futuro? Y eso es estadístico, no es mental, no es psicológico, es a nivel totalmente matemático. El número 9, acabo de ver que solo he puesto Time Underwater, pero es Time Underwater y Drawdown. Seguramente el drawdown ya lo conocéis, es básicamente la máxima pérdida consecutiva que tu estrategia puede tener. Y eso hay que recogerlo, sí o sí. Y es básicamente calcular cuál es el punto máximo al que has llegado de beneficios y cuál es el punto de pérdida máximo que has tenido en un periodo consecutivo de tiempo. De nuevo, os lo he repetido antes, lo veremos al final en un Excel muy rápidamente. Pero luego está el Time Underwater, que es aquel rango de tiempo que también hay que calcular, que te ayuda a saber cuánto tiempo tardas en salir de un drawdown. Es decir, un trader no solo tiene que controlar cuánto pierde, sino cuánto tiempo está perdiendo sin generar nuevos beneficios. Porque lo que importa aquí es ganar dinero. Entonces, si tú llegas a un máximo de dinero, pierdes y estás un año sin volver a generar nuevos beneficios, eso psicológicamente es muy impactante. Entonces, tienes que saber más o menos cuál es el tiempo medio que tarda tu estrategia en recuperarse de un drawdown en los datos, porque de esta manera, cuando en tiempo real estés perdiendo, ganando, perdiendo, sin generar nuevos máximos de nuevo, te dará una orientación más o menos objetiva de cuánto tienes que preocuparte, cuándo puedes estar tranquilo, porque si has visto que en el pasado estás 3 meses sin generar nuevos máximos y luego recuperas, y estás el primer mes sin generar nada, sin generar nuevos máximos, no tienes que estar preocupado, no tienes por qué pensar que está ocurriendo algo raro. Si no tienes esos datos estadísticos de cuánto pierdes de máximo en drawdown y cuánto tiempo tardas en superar de nuevo ese drawdown, entonces es probable que te preocupes, que saltes de estrategia, que desconfíes de ti mismo, que pienses que el mercado ha cambiado y cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y por último, tenéis que saber también los máximos recorridos posibles de vuestros trades, es decir, cuánto ganáis en el mejor de los casos y cuánto perdéis en el peor de los casos. Si no tienes esos elementos calculados, es fácil caer en euforias, en avaricias, cuando ves que ganas mucho y dejas correr más el trade de lo que deberías, y entrar en miedo y en pánico cuando se va en contra del precio.
Así que hasta aquí, traders, estos son los 10 elementos estadísticos necesarios que cualquier trader debe saber, sí o sí. Esto os va a ayudar a mejorar vuestro trading sin lugar a dudas y que a impedir que os engañen constantemente con las estrategias que os enseñan y os venden. Pero luego, como veis, hay algunos estadísticos más avanzados que os dejo aquí, ni los vamos a comentar, pero os invito a que busquéis los nombres y los aprendáis. El ratio Sharpe, el ratio Sortino, que te ayudan a saber si la estrategia versus su riesgo realmente sale a cuenta, el riesgo de ruina o el VAR, que son conceptos de pérdida también muy interesantes que tienen que ver con el drawdown, pero que están a futuro, que te ayudan a tener perspectivas un poco más concretas. Esto, como digo, estos 4 conceptos, hay otros más, son más avanzados, entiendo que no tenéis ganas de aprenderlos. Los necesarios son los 10 primeros, pero si todo va bien, al final es muy útil que aprendáis también estos. Y como os he dicho, este que os va a ayudar a tener una mejor confianza y a generar automatismos de comportamiento, es decir, no dudaréis a la hora de entrar, ni tendréis miedo, ni incertidumbre, porque tendréis todo lo que está dentro de vuestra posibilidad de control controlado. Además, os va a dar objetividad. Sabrás que cada uno de tus movimientos tiene un sentido, que no es subjetivo, no es emocional, no está basado en lo que crees, lo que no crees, cómo te sientes ese día, sino que tiene una pauta objetiva. Y por último, con todo esto, paz mental, que es lo importante. Entonces ya, para que veáis cómo se traslada eso a un Excel o a una plataforma en la que tengáis, básicamente es esto. Tú tienes que recoger los días que operas, la hora, el resultado que tienes en unos y ceros, el número de puntos o de dinero que ganas, puede ser dólares, pueden ser pips, pueden ser lo que sea. Si es turno de mañana o de tarde, por ejemplo, en el caso de que seas day trader, cuánto dinero acumulado ganas, vas ganando, tu drawdown, en este caso, que es el que te da información del time underwater, que hemos dicho, que tenéis aquí, el máximo drawdown, cómo va creciendo el capital en dólares o en euros y la rentabilidad que generáis. Esto es básicamente lo que necesitáis para saber si la estrategia es ganadora o no. Y ya con esto, simplemente en Excel podéis calcular, por ejemplo, veis, seleccionáis toda la muestra que tengáis, le dais a filtros y aquí podéis jugar, ¿no? Y decís, mira, quiero saber el porcentaje el ratio riesgo-beneficio que tengo, ¿vale? Pues lo que haréis es elimináis los unos y los break-evens y te quedan solo los stop-loss. ¿Veis aquí? Entonces, si tú vas a la columna de stop-loss y aquí abajo mides la media, te das cuenta de que esta estrategia pierde de media 7,6 puntos cuando pierde. Y lo mismo cuando vais a los unos. Seleccionáis solo los profits, veis cuál es la media y aquí veis 21,4 puntos de media. ¿Qué tenéis que hacer para saber el ratio riesgo-beneficio, como os he enseñado antes? Dividir los 21,4 entre los menos 7,5 que hemos visto de stops. Y eso os va a dar un ratio de, no sé, 3:1 aproximadamente. ¿Que queréis saber el porcentaje de acierto que tiene la estrategia? Pues básicamente seleccionáis esta columna, que es la de los unos y los ceros, de profits y stops y break-evens. De nuevo vais aquí a la media y te sale que acierta un 37% de las veces. Es decir, ya tienes los 2 elementos necesarios para saber la esperanza matemática. Aciertas un 37% de las veces, esa es tu tasa de acierto, y tienes un ratio riesgo-beneficio de 3:1. ¿Queremos saber si eso es ganador con esperanza matemática? Probémoslo. Hagamos aquí, como estáis viendo, la fórmula, que sería, ponemos aquí un paréntesis, y lo que nos dirían es multiplicar el, ¿cuánto era? 0,37 de los profits, 37%, por 21,4, que son los puntos que gana, menos los stops, que en este caso son 0,63% de stops por 7,5 de pérdida. Como veis, esto nos dice que cuando ganamos de media 3 puntos, 3,2 puntos. Por lo tanto, la estrategia, esto lo podemos multiplicar luego por el valor del punto o del activo que operéis. Imaginamos que aquí el valor del punto son, no sé, $10. Pues por lo tanto, ganaremos de media unos $32 cada vez que entremos a mercado. O el tema de las excursiones positivas y negativas que os he dicho antes. Fijaos que esto que tenéis aquí es una distribución de puntos y esto se consigue con un Excel y os la dan muchas plataformas, ¿eh? Pero lo único que hay que hacer es seleccionar todos los profits y stops que has tenido, toda la columna y le pides al Excel que te haga un gráfico por distribución de puntos. Esto te va a poner, estos son todos los trades que ha habido en profit, ¿ves aquí el 0? Todos esos son trades en profit y todo esto son los trades que ha habido stop loss. Por ejemplo, este trade de aquí me dio 32,5 puntos. Y este trade de aquí me hizo perder menos 31,5 puntos. De esta manera podemos ver aquí los más altos, es decir, mi máxima excursión positiva es 84 puntos en toda esta muestra y mi máxima excursión negativa es de menos 69 puntos. ¿Qué significa eso? Que si yo en algún momento tengo un trade que se va a 80 puntos en beneficio, no tengo por qué estar eufórico, no tengo por qué estar muy contento, porque sé que esto puede llegar a ocurrir. En cambio, si se va por encima, puedo empezar a pensar, ¿estoy dejándome influenciar por el FOMO? ¿Estoy siendo más avaricioso de lo que debería? Porque mi muestra me dice que esto pasa muy pocas veces. Y lo mismo con las pérdidas. Y nada más, traders, espero que esto os haya sido útil. Es una clase muy rápida, muy sencilla, básica de lo que necesitáis saber de estadística. Os aseguro que si aprendéis esto, lo repetís constantemente, lo aplicáis poco a poco,
simplemente es utilizarlo a medida en vuestro día a día, vuestro trading va a cambiar radicalmente. Vais a empezar a ver lo que significa hacer trading de verdad y os vais a alejar de todo lo que implica hacer trading como os dicen los vendehumos. Que por desgracia en Internet solo te dicen esto, solo te dicen cómo analizar gráficos, solo te dicen cómo la estrategia perfecta, el punto de entrada perfecta, cuando eso es lo de menos. Lo que importa es la gestión de capital y la estadística. Así que nada más traders, espero que os haya gustado este vídeo, si es así no olvidéis darle un buen profit, sobre todo visitad el link que os he dejado aquí abajo, Azafreedom24, sabéis que ayuda mucho al canal y además os ayudará a pensar en el largo plazo, a hacer que el trading sea algo divertido, porque mientras tanto vuestro patrimonio, vuestro capital, estará protegido de una manera totalmente paralela. Que vaya muy bien traders, mucho profit y nos vemos pronto.